mi vida cotidiana seguía perfectamente igual. Habían días que inclusive parecían repetidos, pero mi interior realmente había cambiado. Comprender el porqué de mi debilidad me animaba a vencerla y así lograr parecerme mucho más a Jesús y alejarme totalmente de Satanás, que resultaba tan atractivo con sus patrañas. Es que para mí no ha sido fácil. Y yo creo que para ningún joven es fácil. Ay, papito Dios, espero que algún día te puedas asomar por la ventanita del cielo y cuando me veas puedas decir: he ahí a mi hija bien amada, en la cual me complazco. Hermanita Gabriela. ¡Hola! Sigue, Iris. Siéntate, ¿cómo has estado, ah? Muy bien, a las mil maravillas. He estado meditando mucho en lo que nos enseñó el Papá Toñito, si lo puedo decir así. ¿Cómo te pareció, Papá Toñito? Ay, lindísimo, sabio, sincerísimo y además con un muy buen sentido del humor, hermana Gabriela. Él es divino, eso sí, ¿para qué? No te lo voy a negar. ¿Y tienes alguna duda con respecto a lo que hablamos o te quedó todo muy claro? Pues una parte me quedó bien clara, hermanita, que es cuando el Papá Toñito me explicaba que yo tenía una mente ciega y que con la oración pues la iba poco a poco, iba a ir entendiendo muchas cosas, una voluntad débil y un corazón egoísta. Pero... ¿Qué pasa? Pero, hermana Gabriela, yo no entiendo por qué si Dios dejó al hombre en esta situación, ¿sí? Con las 3 facultades heridas, uno lee en la vida de los santos que ellos han podido superar esto, han llegado a la perfección. ¿Cómo es que hizo el hombre para solucionar esto? Para librarse de las garras del enemigo, no entiendo. Bueno, es una pregunta muy interesante. Pero pues, ya que estamos hablando del diablo, terminemos de desenmascararlo, ¿verdad? Ay, sí. Y yo creo que con esto vamos a entender muy bien la respuesta a lo que me preguntas. ¿Tú sabes cómo llama Jesús en la Biblia al diablo? Ni sabía que le tenía nombre. Lo llama papá. ¿Papá? ¿Y papá de qué, hermanita? Jesús en la Biblia dice: Satanás es el padre de la mentira. Es más, cuando él se encuentra a veces con los fariseos, que a veces lo ponían con un estado de nervios, porque eran bastante fregaditos los muchachos. Los imagino. Entonces les decía: hijos de Satanás. ¿Qué quiere decir? Que el diablo entonces sí es padre, y como padre da consejos, y el que le sigue sus consejos es hijo de él. ¿Tú de quién eres hija? Ay, hermanita, no me asuste. La hermana Gabriela volvió a lastimar mi orgullo. ¿Cómo así que insistía en el tema de que yo tenía algo de consanguinidad con ese tal Satanás? Sin querer volví a asustarme. Es que no es para menos. Yo tratando de parecerme cada día más a Jesús y ahora resulta que me estoy pareciendo cada vez más al otro. ¿Será que me pasó como a Eva? ¿Yo perdí mi inocencia? Es bueno que tengas en cuenta que la inocencia es lo más hermoso que puede tener el hombre. Mira Santa Teresita del Niño Jesús. Era una mujer inocente. Se dice que nunca cometió un pecado mortal. Mira Padre Pío y tantos santos más. ¿Y sabes qué? La gente quería estar con ellos. De Padre Pío hasta para confesar tenía que dar citas. ¿Por qué la gente quería estar al lado de ellos? ¿Por qué la gente quería sentir su compañía? Porque una persona inocente, Iris, tiene en sí un perfume del cielo, un perfume del paraíso. Lo que no pasa cuando una persona ha perdido su inocencia. Iris, cuando alguien es inocente, por más años que tenga, nunca deja de ser un niño, nunca deja de vivir como un niño. En cambio, el que no, se vuelve un adulto y amargado. Uy, hermana Gabriela, pero debió ser terrible para Adán y Eva abrir los ojos y darse cuenta en que por un momento de placer y de curiosidad malsana habían caído en un engaño, en una mentira, estaban enredados en las garras del demonio. Uy, sí. No, ¿cómo se debieron haber sentido? Iris, mira,
hay conocimientos que son malditos. Y el conocimiento que adquirieron Adán y Eva era maldito. Tuvieron que enfrentar las consecuencias del pecado. Vivir en el desierto. ¿Tú sabes lo que se sentiría después de vivir en el paraíso, pasar al desierto, Iris? A tener que sembrar, a tener que trabajar la tierra, a parir los hijos con dolor, a tener que enfrentarse a una cantidad de cosas. Iris, se dice que cuando Adán y Eva salieron del paraíso hubo la primera pelea entre el hombre y la mujer. Adán le decía, ve, por culpa suya estamos viviendo esto. Y Eva decía, usted por qué me hizo caso, no sea tonto. Y empezaron a agarrarse, se agarraron como perros y gatos. Estaban viviendo el exilio, perdieron la felicidad. Iris, ahorita me acuerdo de un joven con el que estuve hablando la semana pasada. Es un muchacho de una profunda vida espiritual. Y resulta que pues él cayó con su novia, tuvo su primera relación y su novia quedó embarazada. El muchacho es muy joven, Iris, vive en su casa con su familia, está estudiando, pero cuando él le pasó esto, él lloraba diciéndome, es tan terrible la diferencia que hay antes de la caída, después de la caída. Me decía, yo no entiendo en qué momento dejé de ser un niño, en qué momento dejé de ser el joven que iba a la universidad a molestar, a fregar con los compañeros, a divertirse, para convertirme en un papá y tener la responsabilidad de una familia cuando no tengo nada que ofrecerles. Y sufre, Iris, sufre muchísimo. Ha pedido perdón a Dios, ha vuelto a Dios, pero tiene que vivir las consecuencias del pecado. Y esto no es fácil. Oye, hermana, pero entonces, si Dios les dijo a ellos, tengo entendido en la Biblia que morirían, y Dios no dice mentiras, y supongo que no se podía echar para atrás, ¿no? Entonces, no, ¿qué hicieron? ¿Cómo solucionaron eso? Porque eso era un callejón sin salida, mejor dicho. ¿Un callejón sin salida? Sí y no. A ver, Iris, no había solución. No había forma de que Adán y Eva regresaran a los brazos del Padre del Cielo. Mucho menos la descendencia, porque toda la descendencia quedó herida, como nos lo explicó Papá Antonito. No había solución para la justicia de Dios. Había un dictamen. Si tú comes de este fruto, morirás. Y efectivamente el hombre murió espiritualmente. Y un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Exacto. Es como Iris, como un juez. Cuando el juez llega y da un dictamen y dice, usted tiene 10 años de cárcel por haberse robado un carro y da el golpecito, olvídese, no se puede echar para atrás. Y Dios es un Dios justo y no se podía echar para atrás. ¿Y entonces? Tampoco había solución para el hombre, Iris. El hombre no podía hacer nada por sí mismo. Ellos sintieron remordimiento, ellos querían reparar la falta. Es como cuando tú, Iris, si tú llegas y me ofendes a mí, ¿sí? ¿Qué pasa? Tú llegas y dices, ay, ¿cómo hago yo para hacer que Gabriela se contente? ¿Cómo hago? ¿Qué le doy? ¿Tú qué harías? Ciruelas. Bueno. Le traería muchísimas ciruelas para que se contentara conmigo. Y yo cuando viera toda esa cantidad de ciruelas diría, está bien, Iris, puedo pensarlo, te voy a perdonar. Sí. Pero una ofensa hecha a Dios. Sí, ¿no? ¿Sabes qué? Diferente. ¿Qué pasaba o en qué consistía la muerte? Que el hombre vivía con Dios, o sea, Dios estaba dentro de su corazón. Al cometerte un pecado mortal, o lo que pasó con Adán y Eva, ellos mataron a Dios. Y ellos quisieron remediar esa muerte ofreciendo vacas, toros, corderos. Querían de alguna manera, decían, con sangre tenemos que redimirnos, tenemos que expiar la falta, porque ellos cayeron y después toda la descendencia siguió cayendo, y eso era como una bola de nieve. Se desató en el mundo la maldad, la furia, lo que eran los malos deseos, los malos instintos, las bajas pasiones. Tanto, Iris, que se dice que Dios estaba arrepentido
de haber creado al hombre, porque había demasiada maldad. Y esto lo vemos en el diluvio, cuando Noé, ¿te acuerdas? Tú puedes creer, Iris, el santo cura de Ars, cuando predicaba esto, lloraba. Decía, ¿cómo puede ser posible que un Dios que con tanto amor creó al hombre, con tanta ilusión, como lo vimos la primera vez que nos encontramos, creó al hombre, tan ilusionado estaba, que llegara a arrepentirse de haber creado al hombre? Era un profundo dolor para Dios. Y sin embargo, Dios quería rescatar a este hombre caído. Dios quería rescatar esta humanidad caída. Dios quería abrir las puertas del paraíso, pero lo frenaba su justicia. Había un dictamen y él no podía echarse para atrás. ¿Cuál entonces era la solución? Dios se vio en un tremendo problema, Iris. ¿Tú puedes creer? Sí. Dios con problemas. ¿Qué te parece? Ahora sí entiendo por qué nos comprende Él tanto a nosotros. Pero es que terrible, hermana, porque si el hombre no podía ir a Dios y Dios sí quería perdonarlos, entonces... ¿Cómo el hombre tan pequeñito podía correr al abismo de la grandeza de Dios? No había forma. Pero Dios grande podía abajarse al corazón del hombre. Y esto es misericordia. Dios que se abaja a la miseria. Ay, hermanita Gabriela, tan lindo papito Dios, ¿no? ¿Cómo vio que sus hijitos eran tan pero tan pequeñitos que no eran capaces de ir hasta donde estaba él? Entonces él, muy astuto, decidió ir hasta donde estaban sus hijitos, venir a nosotros. Hermana Gabriela, ¿pero qué fue lo que hizo Jesús para reparar esto? Porque, déjeme decirle que era difícil, ¿no? Bueno, Iris, para poder entender cómo Jesús reparó el daño, es necesario saber cuál fue el daño. Es como cuando tú llevas el carro al mecánico, ¿sí? Tú llegas y le entregas el carro, el mecánico le va a decir, pero ¿cuáles son las fallas que tiene? ¿Sí? Y si dependiendo de las fallas, él ya puede darle como una solución. Dime, ¿cuál fue el daño Claro, hecho? hermana, usted me lo ha explicado muchísimo. La mente quedó ciega, la voluntad se volvió débil, el corazón se hizo egoísta. Bueno, eso tal vez es en cuanto al hombre, pero estamos hablando de que hubo un daño, no digamos un daño, consecuencias en Dios mismo. Fue causado un dolor a las tres personas divinas de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comencemos con el Padre. Iris, cuando el hijo pródigo salió de su casa, ¿tú crees que él era el único que sufría? Bueno, pues pensándolo bien, a los papás también les debió haber dado muy duro, ¿no? Que un hijo se les fuera de la casa. Muy bien. La Biblia nos dice que el padre estaba esperando a su hijo. Yo me lo imagino a él sentado en la ventanita diciendo cuándo vendrá, extrañándolo. Así pasaba con Dios. Nosotros significábamos para Dios su deleite, sus juguetitos. En términos humanos podríamos decir que cuando Dios estaba en el cielo y se aburría, se venía a jugar a la tierra. La Biblia nos dice, papá Dios paseaba con Adán y Eva, jugaba con Adán y Eva. Yo me imagino a papá Dios todo grandote, con sus barbas, caminando de un lado con Adán y del otro lado con Eva, y vamos a ir un momentico a bañarnos, y vamos a jugar, y vamos a comer papayas, y vamos a comer ciruelas, etc. Resulta que así como los papás cuando están con sus niños que juegan ahí en la arena, él le fascina verlos jugar, ver cómo le tapan con el barro, y Dios se vio privado de esta dicha. Dios se vio privado de la inocencia de sus hijos, de estar con ellos, de abrazarlos. Y esto era un dolor para Dios. Porque nos dice San Pío de Pietrelcina que el pecado carboniza al hombre. O sea que el hombre se había convertido en una pintura quemada en la que el pintor ya no podía complacerse. Iris, desde Adán y Eva hasta que Jesús llegó a la tierra, el Padre no encontró una criatura en la cual complacerse, en la cual deleitarse, con la cual jugar, una criatura que le dijera Padre. Había una lejanía inmensa entre Dios y el hombre. Dime una cosa,
¿Tú para qué crees entonces que bajó Jesús a la tierra? Ay, no, hermanita. Ahí sí yo he escuchado que Jesús bajó para salvarnos a nosotros. Bajó por nosotros. Sí, pero primeramente bajó para su Padre, para devolverle al Padre la alegría de entretenerse familiarmente con sus hijos. Ay, hermanita, perdóneme, eso suena poético y lindísimo, pero yo nunca había escuchado eso. Eso sí está en la Biblia. Tomasa, estás como Tomasa, hasta que no meta el dedo y pruebe. Compruébeme a través de la Biblia. Pues te voy a decir que en la Biblia sí hay varias pruebas de que Jesús vino por su Padre. ¿Cuáles? Una de ellas, la Biblia nos dice que Jesús pasó 30 años en Nazaret. Fueron nada más 3 años los de su vida pública. ¿Qué haría Jesús durante 30 años? ¿Ustedes se lo han preguntado? 30 años en Nazaret. Muchas personas dicen, ay, pero Jesús, ¿qué se la pasó haciendo todo ese tiempo? Pues sí, ¿no? Consintiendo a Papá Dios, jalándole las barbas. Estaba complaciéndolo, estaba haciendo con su trabajo ordinario que Dios se deleitara en él. O sea que cuando Dios salía por las ventanitas del cielo, podía encontrar allí un hijo que en todo momento pensaba en su Padre, que todo lo que hacía era para la gloria de su Padre. Por eso Jesús se oculta por 30 años. Y mira cuánto le dedica a Dios Padre, 30. ¿Y a nosotros? 3. ¿Sí? O sea, 10 veces más. Era más importante para él venir para su Padre. Otra cosa que nos dice la Biblia es que Dios estaba tan contento de verdad cada vez que salía a ver a su hijo, que cuando Jesús hace su primera aparición con los demás, o sea, empieza su vida pública, se supone que en el Antiguo Testamento solo iba a hablar él, en el Nuevo Testamento, perdón, solo iba a hablar él. Pero el Padre no se aguantó, estaba tan feliz, que llegó y sale por el cielo y dice, he aquí mi hijo bien amado en el cual me complazco. Este es mi hijo amado, en el cual me complazco. Míralo allí, en las manos de un hombre, y es Dios. Míralo allí, clavado y humillado, y es Dios, y le alabo, le alabo, le alabo de todo corazón. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Míralo allí, de nuevo ha bajado mi Señor. Míralo allí, de nuevo ha renovado su pasión, y le alabo, le alabo, le alabo con todo el corazón. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Míralo allí, está en la Eucaristía, y es Dios. Yo le descubrí en la hostia consagrada, con su sangre Él me transformaba y me amaba, se entregaba con todo el corazón. ¿Qué quiere decir?
que Jesús venía a complacer a su Padre. Y muchas veces él mismo lo dijo, mi Padre está siempre conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada, lo que a Él le hace contento, lo que a Él le complace. Este era el enfoque que tenía la vida de Jesús. Y te voy a dar una última pruebita. Sí, la estocada final, yo le creo, hermana. La estocada final te la voy a dar. Cuando Jesús hace su vida pública, comienza su vida pública, que fueron solo 3 años, de estos 3 años no los dedica totalmente al hombre, ¿sí? La mitad para el hombre, la mitad para Dios. En el día, él se pasaba con sus discípulos, con la gente, enseñándoles y eso. Pero, ¿qué nos dice la Biblia que decía de noche? Subía a solas para orar. ¿Y qué hemos visto de la oración? Es el trato familiar con Dios. O sea que Jesús se le escapaba a los discípulos, se le escapaba a la gente, se entrebullía y se iba a solas para ir a hablar con su Padre, a entretenerse familiarmente con Él, a decirle papá y a escuchar de Él la palabra hijo. Esto es, Iris. Así se reparó el daño, digámoslo en cuanto al dolor, hecho al Padre. Y ahora el daño hecho al Hijo. ¿Hubo un daño hecho al Hijo? ¿Cuál fue el daño hecho al Hijo? Que el Hijo ya no habían criaturas que pudieran decir Abba Padre. Ya no habían criaturas donde Jesús estaba dentro diciendo a su Padre Abba Padre. Entonces, ¿cómo hace Jesús para poder introducirse en el corazón del hombre? Lava la sangre con su sangre. ¿Si ves lo que te contaba de Macbeth? Bueno, Macbeth no encontraba por dónde lavarse, que decía sangre, sangre, ¿cómo lavarla? Bueno, el hombre tampoco podía lavar esa sangre y sacrificaba animales, sacrificaba toros, sacrificaba corderos. Pero ¿qué hace Jesús? Con mi sangre expió la sangre y el dolor causado a Dios. O sea, se hizo pecado para reparar el pecado. Esta fue la segunda forma como Jesús repara en la tierra el segundo daño hecho a Dios, Verbo. Y el tercer daño Al Espíritu Santo. fue hecho al Espíritu Santo. ¿Cuál fue el daño hecho al Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ay, pues era el mensajero entre el Padre y el Hijo y el Padre. Y según lo que me acuerdo, hermanita, usted me decía que él les llevaba cartitas de amor del uno para el otro. Bueno, resulta que eso hacía el Espíritu Santo cuando Adán y Eva estaban en la tierra. Él llegaba de la tierra y llevaba mensajitos al cielo y todo eso, pero cuando en la tierra se rompió la relación entre los hijos con su Dios y de Dios con sus hijos, entonces el Espíritu Santo se quedó sin trabajo. Como tanta gente hoy en día, ¿sí? Le tocó ponerse a buscar trabajo porque no había, hizo huelga. Entonces, ¿cómo hace Jesús para reparar este daño? Dice a sus apóstoles, bueno, yo tengo que irme, porque si no me voy, entonces el Espíritu Santo no podrá venir. Yo me voy para que venga el Paráclito. Y sabes una cosa, Iris, el día que llegó el Espíritu Santo a la tierra, el día de Pentecostés, fue el día más feliz, porque ese día revivía el amor en la tierra. ¿Sí ves cómo se repara el daño? Jesús existencialmente reparó el daño de esa manera, para su Padre, el daño hecho al Hijo, el daño hecho al Espíritu Santo. Ay, hermanita Gabriela, tan lindo que es papá Dios, ¿no? Ahora entiendo por qué me ama tanto así como soy. Porque Él sabe que tengo una naturaleza herida, la que no lo sabía era yo. Ese día entendí aún más acerca del inmenso amor que Papá Dios nos tiene y cuán infinita es su misericordia. ¡Qué lindo! Papá Dios, a pesar de todo el daño causado, no soportó vivir lejos de nosotros, de aquellos hijos que creó con tanta ilusión, y cambió el curso del río que nos arrastraba. Nos devolvió el aliento de vida, como sucede en las historias de amor. Ay, como sucede en las películas de final feliz, qué lindo. Sentí inmensas ganas de visitarlo y estar frente a él. ¿Sabe de qué me dieron muchos deseos? Dime.
de ir a visitarlo en el sagrario, como usted tantas veces me lo ha enseñado. Hermana Gabriela, gracias por todo. Voy a dejar que el Espíritu Santo mande mensajitos de amor. Que el Señor te bendiga, Iris. Misericordia, un corazón por la miseria, un corazón que se da a los miserables. Si tú en algún momento has seguido los consejos del padre de la mentira, hoy te propongo que laves todo esto en la sangre de Jesús y regreses a los brazos de este Padre del cielo que tanto te está esperando. Que el Señor te bendiga.